Hola a todos y bienvenidos a CDN 507. Hoy les traemos un resumen del primer discurso del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien tomó posesión este 1 de julio de 2024. Aquí están las 25 frases más destacadas de su discurso. Vamos a ello. El presidente habló sobre la vida familiar y que él se debe a Panamá. Este hombre de familia se debe a Panamá. Y quiero decirles que actuaré como presidente en base a la enseñanza más importante que ustedes me dieron. El amor siempre vence al odio. El presidente aborda los retos para mejorar la situación del país. Tendremos que enfrentar duros retos para sacar a Panamá del atolladero donde lo dejaron por los excesos, irresponsabilidad y malas decisiones del gobierno. Más bien, la ausencia del gobierno. Promesas de justicia y responsabilidad económica. Se nota cómo unos pocos hicieron una gran fiesta y la cuenta la pagó la población con sacrificio, pérdida de ingresos y oportunidades. Desde hoy esa fiesta llega a su fin y la cuenta la van a pagar los que la gozaron. Un compromiso con la independencia judicial. A todos los funcionarios judiciales y del Ministerio Público que fueron presionados en esa etapa de odio para accionar de forma parcial, les repito hoy lo que dije en campaña. Voy a entregarle las llaves para que abran de una vez y para siempre los candados que amarraron esas decisiones. Iniciativa para generar oportunidades laborales. A partir del 1 de agosto se pondrá en marcha el programa Mi Primer Empleo para 1.000 jóvenes. Serán 1.000 nuevas oportunidades inmediatas porque la necesidad no puede esperar. Promesa de mejorar la atención médica para enfermos de cáncer. Voy a darle seguimiento personal al estado de la licitación del nuevo hospital oncológico. No puedo aceptar que enfermos de cáncer deban atenderse en un lugar como el actual, ni que profesionales dedicados deban trabajar en malas condiciones. Planes para limpiar y mantener la higiene en el país. Iniciaremos un proceso de limpieza rápida y efectiva para terminar con los cientos de pataconcitos que hay por todo el país. Vamos a extender hasta diciembre los contratos que se vencieron, pero tendremos bajo control a las empresas que cumplen a medias y que cobran el total del contrato. Construcción de viviendas sociales para los más necesitados. Construiremos viviendas sociales en todo el país para darle un techo seguro a miles de familias y vamos a terminar y entregar sin demora los proyectos en desarrollo. Política firme contra la inmigración ilegal. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. No permitiré complicidades locales. A nuestras fuerzas de seguridad les pido aplicar la ley como corresponde, con estricto apego a los derechos humanos y a la defensa de los intereses de nuestra patria. Protección del medio ambiente y la biodiversidad. El Darién tiene que seguir siendo un gran pulmón verde, no solo para nosotros, sino para toda la región. Debemos defenderlo y cuidarlo. Su biodiversidad no puede ser puesta en riesgo por actividades ilícitas. Promesas de mejorar la infraestructura educativa y recursos para estudiantes. Dormitorios cómodos y bien baratos para los que vienen del interior. Durante mis recorridos los jóvenes me pedían esa obra. Hoy este servidor les dice, como interiorano, que es una de mis prioridades para que estudiar en la ciudad no sea un impedimento, sino una verdadera posibilidad. Y para los más jóvenes, regresan las laptops, uniformes y útiles escolares. Protección de la producción nacional contra importaciones injustas. Las importaciones serán objeto de tratamiento cuidadoso, lejos de favoritismo, salvaguardando y evitando en todo momento la importación en tiempos de cosecha. Mejora del suministro de agua y transformación del IDAN. El agua llegará de manera eficiente y abundante. Para ello debemos transformar el IDAN sin privilegios en una empresa estatal de alta calidad y rápida respuesta, como los panameños la reclaman en cada rincón del país, sin que esto, bajo ningún concepto, y óigase bien claro, bajo ningún concepto, signifique la privatización del IDAN. Estrategias para impulsar el turismo en Panamá. Vamos a enfocarnos principalmente en congresos y convenciones, turismo de altura, y para competir con la región haremos paquetes turísticos accesibles. Una parte de esos paquetes irán al interior del país, donde se ubican hermosos lugares y existe capacidad hotelera instalada y de mucha calidad. Reiteró el compromiso con la obra insignia del gobierno. La obra insignia de mi gobierno será el
el tren David-Panamá. Con esta mega obra conectaremos el país de forma integral. El impacto en la economía será enorme en el agro, movimiento de mercaderías y transporte de nacionales y extranjeros, sin contar con los miles de empleo que va a generar en las distintas etapas de su construcción. Reconocimiento del desafío financiero que enfrenta el país. No llegué a mis 65 años maquillando realidades. Estoy aquí porque siempre fui frontal y sincero. No vamos a empezar la gestión de cero. Nos tocará comenzar de menos, óigase bien, de menos 50.000 millones de dólares en deuda. Con paso firme vamos a implementar un plan económico que incluya austeridad del gasto, obras públicas, atracción de inversiones y recuperación de la confianza de los mercados internacionales en Panamá. Haremos buen uso del dinero replanteando prioridades. Por ejemplo, se lo quitaremos a la politiquería y al clientelismo y lo pondremos en el lugar donde siempre debió estar, que es la familia panameña. Compromiso con la recuperación del buen nombre de Panamá. Voy a hacer respetar a Panamá y recuperar nuestro buen nombre, que ha sido mancillado arbitrariamente por países que jamás aplicarían en sus territorios las leyes que ellos nos exigen. Firmeza contra la corrupción y promoción de la inversión privada. Le pido al sector privado que invierta con plena libertad. Este presidente no tiene intermediarios y si alguien intenta pedir un soborno, denúncienlo. Nadie habla por mí. Nadie tiene autoridad para ofrecer o pedir en mi nombre nada, y mucho menos para cometer actos ilícitos. Soy un hombre abierto y franco, que no llegó a este cargo para hacer negocios. Reformas para un sistema de becas y préstamos más justo. Las becas también serán otorgadas por mérito y esfuerzo. Los préstamos serán dados de acuerdo a parámetros objetivos y haremos una exhaustiva investigación para transformar esas ayudas no merecidas en préstamos y que empiecen a pagar lo que se llevaron sobre pretexto de auxilio. Continuación de la lucha contra la corrupción. Seguiré acabando con los focos de corrupción del Estado en donde la politiquería se alimenta. El DAS, antiguo FIS y PAN, desaparecerá en un proceso de cierre. Ya no habrá dinero público para botellas ni gastos indiscriminados, tampoco para contratos mal concebidos en beneficio de selectos grupos. Medidas para optimizar y proteger el seguro social. Tomaremos medidas con el fin de evitar o minimizar una reforma del seguro social que implique un sacrificio para los contribuyentes y asegurados. El primer esfuerzo lo debe hacer la política. Es inadmisible que alcaldes, partidos políticos y grandes empresas le deban millones de dólares a la caja del seguro social. Vamos a cobrarle a como dé lugar. Vamos a optimizar con informática y eliminar los cargos innecesarios y las botellas. Acceso justo a medicinas para todos los panameños. Les pido a todos los laboratorios y distribuidores afilar el lápiz para que ustedes tengan una ganancia razonable y el pueblo pueda acceder a las medicinas. Compromiso con la auditoría ambiental de la minería. Ordenaré una estricta auditoría ambiental de la mina, con los mejores expertos internacionales, para que el país conozca la verdad sobre el estado del lugar, sus alrededores, ríos, fauna y flora, y los posibles peligros que representa su situación actual al ambiente, estando abierta o cerrada. El presidente busca recuperar la confianza en el servicio público. Pondré dinero en el bolsillo de los panameños, pero quiero que mi mayor legado sea recuperar la confianza en el servicio público. Para ello les hablaré siempre con la verdad, sin ocultarles nada. No protegeré a nadie, aunque sean de los míos. Una promesa de defender la patria con dedicación y amor. Defenderé esta patria que amo con mi alma. Y no dejaré que nos sigan ofendiendo ni señalando, porque somos un gran país de gente buena y trabajadora. Y ahí lo tienen, amigos. Las 25 frases más importantes del primer discurso del presidente José Raúl Mulino. ¿Qué opinan de sus promesas y compromisos? ¿Creen que logrará cumplir con todas ellas? Queremos saber tu opinión. No olvides darle like al video, suscribirte a nuestro canal CDN 507 y dejar tus comentarios abajo. Hasta la próxima.